El aire en Toledo siempre tiene un deje a historia, ¿sabes? Un murmullo de siglos que se cuela por cada callejuela, por los muros de la catedral. Pero ese día, esa primavera tardía de hace 30 años, lo que se colaba era otra cosa. Un silencio expectante. Yo estaba allí, claro, observando a Ana, mi hija. Lucia la corona, una mezcla imposible de plata de vampiro, luz de hada, hueso de licántropo, fuego de demonio y oro humano. Era ella, nuestra Ana. La que una vez fue solo una semilla, un milagro, ahora era el puente, la primera soberana de los Reinos Unidos. Y yo apenas la reconocía a veces. Ya no era la niña que correteaba por los jardines del castillo. Parecía una mujer de casi 30, aunque solo tuviera 25. Había crecido demasiado rápido, con una sabiduría que asustaba y una fuerza que a veces sentía que la engulliría. Carlos, mi Carlos, estaba a mi lado entre la multitud. Sentía su mano entrelazada con la mía, una costumbre de tantos años que ya no pensaba en ella. Su toque, frío y firme, era un ancla. 30 años. 30 años exactos desde que aquella carta llegó. 30 años desde que mi mundo, que era pequeño, tranquilo, predecible, saltó por los aires. Y no es que lo echara de menos, ese mundo, pero tampoco es que entendiera del todo lo que habíamos construido. Recuerdo el día que la carta llegó, martes. Siempre era martes el día en que mi padre, José, preparaba su sermón dominical. Y yo, María, me pasaba las horas en la biblioteca de la iglesia, mis dedos recorriendo lomos de libros que olían a polvo y a tiempo. Era mi santuario, mi mundo. Estaba inmersa en un manuscrito arameo del siglo XIV, un trabajo fascinante sobre antiguos pactos y el precio de la paz. Cuando mi padre apareció en el umbral de mi estudio, con la cara pálida como un pergamino viejo. José, mi padre, era la roca de nuestra comunidad en Ávila, un hombre de fe inquebrantable, fuerte como el roble más antiguo del pueblo. Jamás lo había visto tan vulnerable. Sostuvo una carta sellada con cera negra, una correspondencia de ese otro mundo, el que existía en las sombras, paralelo al nuestro, el que la mayoría de los humanos preferían ignorar. Un mundo del que yo, para su desesperación, había estudiado todo lo que podía encontrar. Lo saben, susurró. 2 palabras, pero para mí lo decían todo. La tinta de mi pluma se detuvo en medio de una palabra. Las antiguas letras arameas nadaban ante mis ojos, cobrando un significado aterrador. Convenios, sacrificios de sangre, el precio de la paz entre pueblos en guerra. Qué irónico estar traduciendo precisamente eso. Mi voz, sin embargo, se mantuvo firme. 23 años de disciplina, de autocontrol, de aprender que la hija de un ministro jamás debe mostrar miedo, ni la menor duda. Habilidades útiles. Pensaba ahora con un deje de amargura para afrontar lo impensable. No sé. Mi padre se dejó caer en la silla frente a mí, de repente con el peso de todos sus 50 y tantos años. Lo escondí tan bien. La línea de sangre de tu madre, la conexión con la casa del cuervo. Creí haberlo enterrado tan hondo que nadie lo sabría. ¿Qué querrán? Sus manos temblaban mientras rompía el sello de cera. La carta se desenrolló lentamente, como una serpiente. Yo leí las palabras, cada frase un clavo en el ataúd de mi vida ordinaria. Por orden del Gran Consejo de los Territorios Nocturnos, se convoca a todos los descendientes vivos de las 7 líneas de sangre sagradas a presentarse en la Catedral de la Noche Eterna para la ceremonia de elección. La elección, repetí con cautela,
como si las palabras pudieran romperse si las manejaba con demasiada brusquedad. Así es como lo llaman. Mi padre me miró y vi lágrimas en sus ojos. Mi padre, que había soportado la muerte de la mitad de su congregación por la peste, que había enterrado a mi madre sin derramar una sola lágrima en público, estaba llorando. Me sentí desorientada, el corazón encogido por su dolor. Él siempre había sido mi pilar. El convenio de reproducción, dijo con voz ronca. Eso es lo que realmente es. Quieren, necesitan. No pudo terminar. No era necesario. Yo había leído extensamente sobre la cultura vampírica, a pesar de las protestas de mi padre de que tal conocimiento era peligroso. Sabía que la reproducción entre vampiros era rara, difícil, a menudo infructuosa. Y sabía también que ciertas líneas de sangre humanas, con marcadores genéticos específicos, podían aumentar las probabilidades de concepción, de llevar un embarazo a término, de producir descendencia con rasgos deseables. En resumen, sabía que me estaban llamando como ganado reproductor. Una sensación de náuseas me revolvió el estómago. Era una cosificación fría y brutal, un recordatorio de que para ellos yo era menos que una persona, más que un objeto. ¿Cuántas? Pregunté en voz baja. ¿Cuántas hijas de las 7 líneas de sangre son llamadas? Mi padre consultó la carta, sus ojos empañados. 7, una de cada casa. 7 chicas, 7 familias que habían ocultado sus peligrosos linajes durante generaciones, tratando de proteger a sus hijos de convertirse en peones de la política inmortal. Todo ese cuidado y secretismo deshecho con una simple convocatoria. Me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera, la tarde de primavera pintaba el mundo con colores suaves. Los niños jugaban en el patio de la iglesia de piedra. La señora García tendía la ropa en su jardín, con los labios fruncidos en un canturreo familiar. El hijo del panadero cortejaba a la hija del herrero bajo el viejo roble. Su risa era un eco alegre en el aire. Normal, humano, seguro. Todo lo que estaba a punto de perder. La paz, la rutina, los pequeños placeres que damos por sentados. Se sentía como si el mundo de los vivos y los muertos estuviera a punto de chocar, y yo, en medio, era el pararrayos. Podríamos huir, dijo mi padre desesperadamente. Podríamos irnos del país, cambiar nuestros nombres, desaparecer. Nos encontrarían, le respondí, sin apartar la mirada del mundo exterior. ¿Y cuando lo hicieran? El castigo recaería sobre toda la congregación. Lo sabes, padre. Una verdad cruel que pesaba sobre nuestros hombros. Entonces iré yo. Me ofreceré en tu lugar. Yo también soy de la línea de sangre. Aunque sea un hombre, aunque sea... No eres lo que quieren. Me volví para mirarlo, y algo en mi expresión lo hizo callar. Esto no es una negociación, padre. No están pidiendo, están tomando. ¿Cuándo es la ceremonia? Su voz se quebró. 3 días. 3 días para despedirte de todo lo que conoces. ¿3 días? Siempre había creído que tendría más tiempo. Tiempo para terminar mis traducciones. Tiempo para catalogar la biblioteca como era debido. Tiempo para encontrar aquello que siempre había sentido que faltaba en mi tranquila vida de erudita. Tiempo, al menos, para que alguien me besara. Deseché ese pensamiento con brusquedad. La vanidad no tenía cabida en este momento. Entonces tenemos 3 días para prepararnos, dije con firmeza, aunque mi corazón galopaba salvaje en mi pecho. Necesitaré terminar el manuscrito arameo. Alguien debería completar ese trabajo, y quiero visitar la tumba de mamá. Además, hay varios libros que he estado queriendo leer. Intentaba mantener la compostura, proyectar una calma que no sentía. Era mi escudo contra el terror.
¿Cómo puedes estar tan tranquila? Mi padre se puso de pie de un salto. Van a arrancarte de mí, mi única hija, mi preciosa niña. Te van a entregar a un monstruo que... Crucé la habitación, le tomé las manos. Estaban frías, temblorosas. Las apreté con fuerza, tratando de transmitirle algo de mi propia falsa fortaleza. Escúchame, estoy aterrorizada. Estoy tan asustada que apenas puedo respirar. Pero el miedo no cambiará lo que viene. Así que elijo pasar nuestros últimos 3 días juntos haciendo las cosas que amamos. ¿Puedes hacer eso conmigo? Me estrechó entre sus brazos. Me sostuvo como lo hacía cuando yo era pequeña, cuando las penas del mundo podían calmarse con el abrazo de un padre. Pero ya no era pequeña, y algunas tristezas eran demasiado vastas para encontrar consuelo. La impotencia lo consumía, y a mí también, pero debía hacerla fuerte ahora. Lo siento mucho, María, susurró en mi cabello. Debí haberte protegido mejor. Me diste 23 buenos años, le respondí. Eso es más de lo que la mayoría de la gente tiene. No lloré, no entonces, no durante los siguientes 3 días, mientras me preparaba para un futuro que no podía ni imaginar. No cuando las otras 6 familias llegaron a la iglesia de Ávila, trayendo a sus aterrorizadas hijas para reunirse antes del viaje. Pero en la tercera noche, sola en mi habitación, rodeada de los libros que habían sido mis compañeros y la investigación que había sido mi propósito, me permití un momento de dolor por la vida que nunca viviría. Dejé que las lágrimas corrieran silenciosas por mis mejillas, empapando las páginas de un viejo texto de teología. Sentí la punzada de la injusticia, la rabia por lo que me estaban quitando, por mi padre, por lo que él estaba sufriendo. ¿Acaso creían que no me importaba? Después sequé mis ojos, enderecé mi espalda y me preparé para encontrarme con mi destino. La Catedral de la Noche Eterna. La había leído en mis estudios, había visto bocetos en textos antiguos, pero nada me había preparado para la realidad. Se alzaba de la tierra como una oración tallada en piedra y sombra, sus agujas alzándose hacia un cielo que parecía más oscuro allí, como si las leyes de la naturaleza se torcieran de manera diferente en ese lugar. Imponente, terrífica, inhumana. 7 carrozas se detuvieron en la entrada masiva. 7 hijas emergieron, cada una acompañada por un padre que parecía estar escoltando a su hijo a la ejecución. Quizás lo era. Bajé de mi carroza y miré hacia las puertas de la catedral. 6 metros de altura, hechas de madera tan antigua que se había vuelto negra con el tiempo, talladas con símbolos que hacían que mi mente de erudita ansiara traducirlos, incluso ahora. «Manteneos juntas», instó mi padre al grupo. Las otras 6 chicas se apiñaron, buscando fuerza en la proximidad. Todas eran jóvenes, todas vírgenes, todas de líneas de sangre que se remontaban a alguna conexión lejana con la nobleza vampírica. Clara, apenas de 18 años, se aferraba a la mano de su madre. Las gemelas, Beatriz y Berta, se abrazaban y susurraban oraciones. Margarita se mantenía rígida como una estatua, la mandíbula apretada en un gesto de desafío. La chica de apellido Nogal, Rosalía, parecía que iba a desmayarse, y Elvira, con una cruz de ébano al cuello, lloraba en silencio, las lágrimas surcando sus mejillas de porcelana. 7 corderos de sacrificio vestidos con túnicas ceremoniales blancas proporcionadas por el consejo. Blanco por la pureza, blanco por la virginidad, blanco por la rendición. Alicé la tela de mi vestido y sentí un pequeño peso escondido bajo el corpiño. Había guardado allí unas pocas páginas de mi manuscrito arameo, dobladas y pegadas a mi corazón. Un talismán, un recordatorio de que tenía una mente,
no solo un cuerpo, un fragmento de mi antigua vida que aún me aferraba a lo que fui. Las puertas de la catedral se abrieron sin que nadie las tocara. Un silencio gélido invadió el ambiente. De la oscuridad interior emergió una figura, masculina, vampiro, ancestral. Su rostro llevaba las marcas de siglos, hermoso y terrible a partes iguales. Mi cuerpo se tensó, cada músculo listo para la huida, a pesar de que sabía que era inútil. «Las 7 son convocadas», entonó. «Entrad y presentaos ante el gran consejo». Los padres se movieron para seguirlo, pero el vampiro levantó una mano. «Solo las elegidas pueden entrar». «No», mi padre dio un paso al frente. «No dejaré que mi hija entre allí sola». Su voz era un gruñido desesperado. «El convenio es claro, reverendo José». Los ojos del vampiro, rojos como rubíes de sangre, se clavaron en mi padre. «Podéis esperar aquí. Vuestra hija será devuelta». «¿O no?». La madre de Clara comenzó a sollozar. El sonido resonó en las piedras de la catedral, crudo y terrible. En ese instante, mi decisión se cristalizó. Di un paso adelante, alejándome del grupo apiñado, y miré a mi padre. «Yo iré primero», dije en voz baja. Lo sabía. Alguien tenía que hacerlo. Me las arreglé para sonreír, aunque mi corazón golpeaba mis costillas como un tambor de guerra. Más vale que sea la hija que ha estado estudiando las costumbres vampíricas durante 5 años. Quise que fuera una broma, pero nadie se rió. Mi mente corría, mis pensamientos eran una avalancha desordenada de miedo y resolución. Me volví hacia las otras chicas. Me miraban con ojos grandes y aterrorizados. «Manteneos unidas», les dije. «Recordad vuestro valor. Recordad que no sois solo cuerpos. Sois mentes, almas, hijas de casas orgullosas». Tragué saliva con dificultad, notando el temblor en mi voz. «Y recordad que a veces el coraje es simplemente negarse a darle voz al miedo». Luego, antes de que mi propio miedo pudiera abrumarme, caminé a través de las puertas de la catedral y hacia el mundo de los inmortales. 200 vampiros llenaban la catedral. Me detuve a 3 pasos dentro, la respiración entrecortada por la pura imposibilidad de aquello. Había sabido intelectualmente que los vampiros existían en gran número, pero saber y ver eran cosas diferentes. Estaban alineados en los bancos como esculturas talladas en mármol y sombra. Algunos parecían jóvenes, congelados en sus 20s o 30s. Otros cargaban el peso de siglos en sus ojos, aunque sus rostros permanecieran sin arrugas. Todos ellos se volvieron para verme entrar. Todos ellos estaban perfectamente, inhumanamente, inmóviles, sin respirar, sin moverse, solo presencia. Una quietud que se sentía antinatural, opresiva. El vampiro ancestral que nos había recibido afuera me hizo un gesto para que me acercara al altar. Caminé por el pasillo central. Mi vestido blanco susurraba contra los suelos de piedra que habían sido pulidos por incontables pies durante incontables años. Al frente de la catedral, 7 tronos habían sido dispuestos en semicírculo. 6 estaban ocupados por vampiros cuyo poder presionaba mis sentidos como la presión atmosférica antes de una tormenta. El 7º trono estaba vacío. La vampira que habló, cuyo asiento estaba en el centro, era de una belleza peligrosa. Sus ojos se fijaron en mí, fríos y penetrantes. «María Cuervomir, hija de José Cuervomir, descendiente de la casa Cuervo, a través de tu línea de sangre materna, 23 años, virgen, erudita». No era una pregunta, pero asentí de todos modos. «¿Comprendes por qué has sido convocada?» «Entiendo que el convenio de reproducción requiere representantes de las 7 líneas de sangre sagradas», respondí,
manteniendo mi voz firme a duras penas. El latido de mi corazón era un tambor en mis oídos. Entiendo que la reproducción vampírica es difícil y que ciertas líneas de sangre humanas aumentan las probabilidades de una concepción exitosa. Entiendo que he sido elegida como una candidata potencial. No podía decir la palabra compañera. Se sentía demasiado íntima, demasiado final, demasiado denigrante. Los labios de la consejera se curvaron ligeramente. Has estado estudiándonos. He estado estudiando todo, dije. Lenguajes antiguos, textos religiosos, antropología cultural, las costumbres vampíricas eran simplemente un tema más entre muchos. Me sentía vergonzosamente habladora, un viejo tic nervioso, mis nervios a flor de piel. Los nervios la hacen parlanchina, observó otro de los consejeros con una nota de burla. ¡Qué encantador! Sentí que mis mejillas se sonrojaban. Siempre había hablado demasiado cuando tenía miedo. Una costumbre nerviosa que mi padre había intentado erradicar. «Traed a las demás», ordenó la consejera principal. Las 6 chicas restantes fueron escoltadas a la catedral. Se apiñaron cerca de la parte trasera, ninguna de ellas dispuesta a acercarse a los tronos como yo lo había hecho. «Muéstrales coraje», mi padre siempre me había dicho, incluso cuando no sientas ninguno. Y allí estaba yo, sola, al frente, esperando. El convenio de reproducción es ancestral. Comenzó la consejera principal, su voz resonando en el vasto espacio. Establecido en la primera era, cuando nuestra especie y la vuestra aprendieron a coexistir. Las 7 líneas de sangre sagradas acordaron proporcionar candidatas cuando fueran llamadas. A cambio, esas líneas de sangre recibieron protección, riqueza y la garantía de que sus descendientes jamás serían dañados por los vampiros. Un contrato firmado por nuestros antepasados. Dije en voz baja, casi para mí, que ahora estamos obligados a honrar. Precisamente. La consejera señaló el trono vacío. Nuestro rey requiere una compañera. Una de vosotras será elegida. Las demás regresarán a sus familias. Su obligación cumplida, sus líneas de sangre liberadas del convenio por otra generación. ¿Solo una? El alivio y el temor se agitaron en mi pecho. 6 regresarían a casa. 6 volverían a sus vidas normales. Una no lo haría. Mi futuro pendía de un hilo finísimo. El rey llegará en breve, continuó la consejera. Él hará su elección. No habrá negociación, no habrá apelaciones. Su decisión es final. Las enormes puertas en el extremo opuesto de la catedral comenzaron a abrirse. Todos los vampiros en la cámara se pusieron de pie en perfecta sincronización. El sonido de 200 seres moviéndose como uno solo me envió escalofríos por la espalda. Luego entró solo. Carlos Sombranoche era enorme. No solo alto, aunque medía al menos 2 metros, sino presente de una manera que parecía llenar toda la catedral. Su cabello caía más allá de sus hombros en ondas del color de la nieve fresca. Un contraste impactante con el atuendo formal negro que abrazaba un cuerpo de poder puro y letal. Pero fueron sus ojos los que hicieron que yo olvidara cómo respirar. Azules como el hielo, fríos como el invierno, antiguos como los cimientos del mundo, y fijos directamente en mí. Sentí una punzada de pánico, pero no pude apartar la mirada. Me mantenía erguida por pura fuerza de voluntad. Caminó por el pasillo central con la gracia de un depredador. No el acecho agachado de un gato cazador, sino la confianza absoluta de algo que nunca había conocido el miedo, nunca había conocido la derrota, nunca había conocido otra cosa que el dominio total.
Pasó junto a mí sin una mirada, ascendiendo al trono vacío. Cuando se sentó, los 6 consejeros hicieron una profunda reverencia. «Mi rey», dijo la consejera principal, «las 7 están reunidas». La mirada de Carlos recorrió a las candidatas. Vi cómo sus ojos descartaron a Clara con apenas una pausa. A las gemelas las estudió un momento más antes de seguir adelante. Margarita se enderezó bajo su atención, tratando de parecer fuerte, pero yo vi el terror en sus ojos. Entonces la mirada regresó a mí. No aparté la vista. No podía apartar la vista. Sus ojos me mantuvieron fija como una mariposa a un tablero. Cada instinto me gritaba que bajara la mirada, que mostrara sumisión, que me comportara como una presa. Pero María Cuervomir nunca había sido buena siguiendo instintos. «Tú», dijo Carlos. Su voz era profunda, resonante, fría como el espacio entre las estrellas. «¡Acércate!». Mis pies me llevaron hacia adelante antes de que mi mente procesara completamente la orden. Me detuve a 1 metro de su trono, lo suficientemente cerca como para ver que su quietud no era del todo perfecta. Había algo en sus ojos, algún destello de interés, sorpresa. «¿Tu nombre?». «María Cuervomir, Su Majestad». «María». Repitió mi nombre como si probara su forma, su sabor en su lengua. «¿Sabes por qué has sido convocada?». «Para servir potencialmente como su compañera, Su Majestad, para cumplir con las obligaciones del convenio de reproducción, para proporcionar herederos a la corona vampírica». Recité como una lección aprendida de memoria. Una pizca de diversión tiñó su tono. «Dime qué piensas de este acuerdo». La pregunta me tomó por sorpresa. Dudé, consciente de los 200 vampiros observando, esperando. «Creo», comencé con cautela, «que tengo muy poco poder en esta situación. Creo que mis preferencias son irrelevantes. Creo que si apruebo o desapruebo no cambia nada». «Honesta. Bien». Carlos se inclinó ligeramente. «Pero no respondiste a la pregunta. ¿Qué piensas de ser ofrecida a mí como un sacrificio en un altar?». Algo se rompió dentro de mí. Quizás fue el estrés de los últimos 3 días. Quizás fue el conocimiento de que otras 6 chicas estaban escuchando, esperando a ver si el coraje era posible. Quizás fue simplemente que había pasado 23 años escuchando que debía estar callada, ser pequeña, ser aceptable. Y esa palabra, sacrificio, me hizo recordar la injusticia, la pérdida. Sentí una furia fría recorrer mis venas. «Creo que es bárbaro», dije con claridad, mi voz resonando en el silencio. «Creo que tomar a las mujeres de sus familias, juzgarlas como ganado, elegir a una para atarla a su cama y a su trono sin ninguna consideración por sus deseos o sueños, es una práctica que pertenece a los libros de historia, no a la era moderna». La catedral quedó en absoluto silencio. Mi corazón latía a 1000 por hora. Acababa de insultar al rey vampiro frente a toda su corte. Probablemente moriría por eso, pero al menos moriría con mi integridad intacta. Un pequeño consuelo, pero mío. El precio que yo elegía. Carlos me estudió durante un largo momento. Luego sonrió. Una sonrisa lenta y enigmática que no alcanzó sus ojos. «La elijo a ella», anunció. Las palabras resonaron en las piedras de la catedral. Finales, irrevocables, vinculantes. Sentí que el mundo se ladeaba. Una mezcla de pánico y un alivio enfermizo. «Su Majestad», comenzó la consejera principal, «quizás le gustaría considerar». «He considerado». Carlos se levantó de su trono, descendiendo los escalones hacia mí. «He esperado 500 años por la compañera adecuada. No perderé el tiempo deliberando cuando la he encontrado». Se detuvo directamente frente a mí.
tan cerca que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos. «Vendrás conmigo ahora», dijo. No una pregunta, una afirmación de hecho. Las otras chicas regresarán a sus familias. El convenio está cumplido. Extendió su mano hacia mí, la palma hacia arriba. Una invitación, una orden. A menos que tengas la intención de discutir más sobre prácticas bárbaras. Su mirada era intensa, desafiante. No parecía enfadado, sino divertido. ¿Divertido? Eso me desconcertó más que cualquier otra cosa. Miré su mano, dedos largos, pálidos como la luz de la luna, no del todo humanos en su perfección. Pensé en mi padre esperando afuera, en la biblioteca que nunca terminaría de catalogar, en la vida que nunca viviría. Luego pensé en las otras 6 chicas detrás de mí que regresarían a casa porque yo había sido elegida. A veces el sacrificio era el único acto de poder disponible, y esa libertad, aunque mínima, me pertenecía. Quizás tenía miedo, sí, pero no era cobarde. Puse mi mano en la suya. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos y el mundo explotó en luz. La sensación duró solo un segundo, pero en ese segundo lo vi todo. Me vi de pie en la misma catedral, pero llevando una corona. Me vi mayor, con hilos de plata en el cabello, rodeada de criaturas que no deberían existir. Vi a una niña con cabello blanco y ojos que cambiaban entre azul y marrón. Vi siglos extendiéndose como un camino interminable. Vi a Carlos mirándome con algo que podría haber sido amor. Luego la visión se desvaneció y volví a estar de pie en la catedral, mis manos aún entrelazadas con las suyas, pero algo había cambiado. Pude sentirlo en el aire, en la tensión repentina que se extendió entre los vampiros reunidos. «Imposible», susurró alguien. Los ojos de Carlos se habían abierto ligeramente. Su agarre en mi mano se apretó. «¿Qué fue eso?», preguntó, su voz apenas audible. «Solo ocurre cuando...». Se detuvo, pareció reconsiderar. «Necesitamos irnos ahora». Me arrastró hacia una puerta lateral, moviéndose tan rápido que casi tropecé. Detrás de nosotros, la catedral estalló en caos. Voces alzadas en shock y incredulidad, en lo que podría haber sido miedo. Capté fragmentos mientras Carlos me arrastraba por un corredor tallado en piedra viva. La profecía, 7 líneas de sangre sagradas, reencarnación, la reina perdida. Pero luego atravesamos otra puerta y las voces se desvanecieron en el silencio. Me encontré en una habitación que solo podía ser el aposento privado de Carlos. Vasta, elegante, amueblada con piezas que parecían pertenecer a museos. Ventanales del suelo al techo daban a un paisaje que parecía existir en un crepúsculo perpetuo. Carlos soltó mi mano y se movió hacia la ventana, dándome la espalda. «Lo sentiste», dijo. No era una pregunta. «La luz, la visión». «Sí». «¿Sabes lo que significa?». Mi mente erudita corrió a través de cada texto que había leído sobre costumbres vampíricas. El reconocimiento. Su voz sonaba tensa. Se menciona en las viejas historias. Cuando un vampiro encuentra a su verdadera compañera, hay un momento de... Luché por las palabras. Conexión, visión, conocimiento. Es más que eso. Carlos se giró para mirarme, y la expresión en su rostro era algo que no podía descifrar. Asombro, miedo. El reconocimiento solo ocurre cuando un vampiro encuentra la reencarnación de su compañera vinculada de una vida anterior. Las palabras flotaron en el aire como una cuchilla a punto de caer. «Eso es imposible», dije lentamente. «Soy humana. Solo he vivido 23 años. No puedo ser».
Lo eres. Carlos cruzó la distancia entre nosotros en 2 zancadas. He esperado 500 años para que regresaras. 500 años buscando en cada generación de las líneas de sangre sagradas. Y ahora te presentas ante mí con un rostro nuevo, hablando con una voz nueva, pero llevando la misma alma. ¿Estás diciendo que viví antes? ¿Como vampira? ¿Como tú? No pude terminar la frase. Como mi reina. Su mano se alzó, temblorosa, y trazó el aire junto a mi rostro sin llegar a tocarlo. Moriste salvándome. Asesinos atacaron y te arrojaste en su camino. Moriste en mis brazos y juré que te encontraría de nuevo, sin importar cuántas vidas tardara. Esto era una locura, imposible. Pero mi mente erudita insistía en examinar la evidencia, la visión que había visto, la sensación de reconocimiento que me había inundado en el momento en que nuestras manos se tocaron. La extraña sensación durante toda mi vida de que algo faltaba, algo que no podía nombrar, pero que me había impulsado a buscar, a estudiar. No recuerdo, susurré. Lo harás. Los dedos de Carlos finalmente hicieron contacto, rozando mi mejilla con una delicadeza que parecía imposible en alguien tan poderoso. La transformación desbloqueará lo que ha estado latente. Cuando te conviertas en vampira, recordarás todo, nuestra vida juntos, el amor que compartimos, las promesas que hicimos. La transformación, retrocedí, la realidad chocando contra mí. ¿Vas a convertirme esta noche? No esta noche. La mano de Carlos bajó. La transformación requiere 3 días. 3 días de dolor mientras tu cuerpo humano muere y se reforma en algo eterno. Permaneceré contigo en cada momento. Me estás pidiendo que muera. Las palabras salieron sin emoción. Que renuncie a mi humanidad, a mi mortalidad, a todo lo que soy, basándome en una leyenda y un momento de luz. Te estoy pidiendo que vuelvas a casa. Sus ojos brillaron con intensidad. Te estoy pidiendo que recuerdes quién eres en verdad. Mi mente daba vueltas. Era demasiado, demasiado rápido. Había venido aquí preparada para ser una reproductora para algún inmortal cruel. No había venido preparada para que me dijeran que era la reencarnación de una reina vampira perdida. Era la idea más descabellada, más fantástica, y al mismo tiempo sentía una extraña resonancia con algo profundo dentro de mí. Una sensación de que, de algún modo, encajaba. Necesito tiempo, dije. Necesito pensar. Necesito... No hay tiempo. La voz de Carlos se suavizó. El consejo vio el reconocimiento. Saben lo que eres, y no todos se alegrarán de que la reina regrese. ¿Por qué no? Porque cambiaste las cosas. En tu vida anterior, abogaste por la reforma, por la gentileza, por la conexión con el mundo humano. Su sonrisa era amarga. Te ganaste muchos enemigos entre quienes preferían las viejas costumbres. Enemigos que estarían muy felices de asegurarse de que nunca recuperara mis recuerdos. Así que el peligro no era teórico. Era inmediato y letal. La gravedad de la situación me golpeó con una fuerza abrumadora. Pensé en mi padre esperando afuera de la catedral, con su fe quebrada y su corazón sangrando. Pensé en la vida que había conocido, simple, segura y completamente ordinaria. Luego pensé en la visión, la corona, la niña, la posibilidad de convertirme en algo más que la hija de un ministro que pasaba sus días traduciendo lenguas muertas. Era una oportunidad única, aterradora, pero ¿podría ser el propósito que siempre había anhelado? Si me niego, pregunté. Entonces me devolverás a mi padre,
¿Y el convenio se cumplirá con una de las otras candidatas? La voz de Carlos fue firme, pero vi algo parpadear en sus ojos. Dolor. No te impondré esto, María, incluso si significa perderte de nuevo. La elección era mía, una elección real que era más de lo que había esperado tener. María Cuervomir había pasado 23 años preparándose para una vida de servicio tranquilo, traduciendo textos, cuidando a su padre, quizás casándose con algún buen joven de la congregación y criando hijos que nunca conocerían la aventura, ni la magia, ni el peso del destino sobre sus hombros. Una vida segura, una vida pequeña, pero siempre había sabido que había algo más esperándola, algún propósito más grande que los límites de la iglesia de su padre. Quizás esto era todo. Lo haré, dije en voz baja. Me someteré a la transformación. Me convertiré en tu reina. Pero incluso cuando las palabras salieron de mi boca, incluso cuando el rostro de Carlos resplandeció con una alegría feroz, sentí un temblor de duda. ¿Estaba tomando esta decisión libremente? ¿O ya estaba siendo influenciada por los recuerdos de una vida que no podía recordar conscientemente? No había forma de saberlo, y no había tiempo para averiguarlo. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? ¿Confiaríais en una leyenda, en una visión fugaz, para renunciar a vuestra propia existencia? La transformación comenzó en menos de una hora. Fue como morir, porque de hecho lo era. Mi cuerpo humano luchó contra el cambio con cada célula, cada aliento, cada latido que se hacía más y más lento hasta que finalmente se detuvo por completo. El dolor trascendía cualquier descripción, cualquier límite de resistencia. Era un fuego que consumía desde dentro, quemando todo lo mortal y reconstruyéndolo en algo eterno. 3 días, había dicho Carlos, 3 días de agonía. Él permaneció junto a mi cama en cada momento. Cuando grité, mi voz desgarrada por horas de tormento, Carlos me sostuvo la mano y me susurró palabras en un idioma que no conocía. Cuando la fiebre se disparó tanto que mi piel parecía que iba a arder, presionó paños fríos en mi frente y murmuró promesas de que esto terminaría, de que sobreviviría, de que no me perdería de nuevo. Yo apenas lo escuchaba, sumergida en el océano de dolor, pero su presencia constante, inamovible, era un delgado hilo de cordura al que me aferraba. Y a altas horas de la tercera noche, cuando el dolor finalmente alcanzó su punto álgido y comenzó a retroceder como una marea terrible, Carlos se inclinó y me habló directamente al oído. Recuerda, dijo, recuerda quién fuiste. Pero cuando abrí los ojos, unos ojos nuevos, ojos de vampira que podían ver en la oscuridad con perfecta claridad, los recuerdos que me inundaron no eran de una vida anterior. Eran de esta, la cara de mi padre cuando supo que había sido elegida, el peso de la Biblia de mi madre en mis manos antes de entrar en la catedral, el olor a libros viejos en la biblioteca de la iglesia. 23 años de pequeños momentos humanos que de repente parecían inestimables, ahora que había dejado la humanidad atrás. No recuerdo. Susurré, mi voz diferente ahora, más clara, con una resonancia que no había tenido antes. No recuerdo haber sido tu reina. El rostro de Carlos, tan lleno de esperanza, se ensombreció. Ya vendrán, dijo. Pero yo escuché la duda bajo su certeza. A veces los recuerdos tardan en aflorar. O a veces pensé, pero no dije, el reconocimiento había sido un error. A veces un momento de luz era solo un momento, y yo era simplemente la hija de un ministro que había sido transformada en algo que no entendía. En serio, permítame un momento aquí para reflexionar. Esto de la reencarnación y las almas gemelas. Suena a cuento de hadas, ¿verdad?
Y yo, María Cuervomir, la erudita, la mujer de los libros, siempre fui de hechos, de lo tangible. De repente, mi vida se convierte en una novela gótica con un rey vampiro y un pasado que no recuerdo. Me miro en el espejo y veo a esta nueva yo, más fuerte, sí, más rápida, con sentidos agudizados que me abruman. ¿Pero es realmente yo? ¿O solo un cuerpo que ha sido modificado para encajar en la fantasía de alguien más? Es un peso extraño, el de una identidad dividida, como si una parte de mí se aferrara desesperadamente a la joven que fui en Ávila, con su olor a tinta y pergamino, mientras la otra se veía arrastrada hacia este torbellino de intriga y poder. No sé, es desconcertante. Me senté lentamente, probando mi nuevo cuerpo. Todo se sentía diferente, más agudo, más fuerte. Mis sentidos me abrumaban con información. Podía escuchar los latidos de los sirvientes 5 pisos más abajo. Podía oler la mezcla particular de hierbas en las velas al otro lado de la habitación. Podía ver motas de polvo individuales flotando en la oscuridad antes del amanecer. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carlos, como si hubiera muerto y regresado mal. No mal. Su mano encontró la mía. Cambiada. Hay una diferencia. Miré nuestras manos unidas. Podía sentir algo ahora, una conexión que vibraba bajo mi piel, como una frecuencia baja que solo yo podía oír. El vínculo, lo que unía a las compañeras vampiras, permitiéndoles sentir las emociones y la presencia del otro. A través de ese vínculo, sentí la esperanza de Carlos, su miedo, su amor desesperado por alguien que yo no recordaba ser. Lo siento, dije en voz baja. Sé que querías. No te disculpes por ser quien eres. Carlos me apretó la mano suavemente. Me enamoré del alma, María. Ya sea que recuerdes nuestro pasado o no, esa alma sigue siendo tuya, sigue siendo ella, sigue siendo la que he estado buscando. Debería haber sido romántico. Probablemente lo fue para él, pero yo solo sentí un profundo pozo de incertidumbre. Había accedido a esta transformación, sí, pero lo había hecho basándome en una visión, un momento de luz, una promesa de recuerdos que no se habían materializado. Ahora era vampira, inmortal, unida a un rey que apenas conocía, y no tenía idea de quién se suponía que debía ser. Los siguientes 6 meses pasaron en un torbellino de aprendizaje. Carlos demostró ser un maestro paciente, mostrándome cómo controlar mi nueva fuerza, cómo moverme con la gracia vampírica, cómo alimentarme sin matar. Esa última lección había sido la más difícil. De pie en las salas de donantes del castillo, mientras humanos voluntarios ofrecían sus gargantas, aprendiendo a tomar solo la sangre suficiente para satisfacer el hambre sin drenarlos por completo. Es una danza, me explicó Carlos, su mano firme en mi hombro mientras me alimentaba por primera vez. Tomas lo que necesitas, ellos dan voluntariamente, y te detienes antes de que la necesidad se convierta en deseo, antes de que el hambre se convierta en codicia. Apenas lo había logrado. El sabor de la sangre humana no era lo que esperaba. No repugnante, ni siquiera particularmente agradable. Simplemente necesario, como respirar, como el latido de un corazón que ya no poseía. Un eco vacío de vida que me recordaba constantemente lo que había perdido. Pero más difícil que aprender a alimentarme fue aprender a navegar por la corte vampírica. El consejo que había presenciado mi reconocimiento me trataba con un respeto cauteloso. Algunos se inclinaban profundamente al pasar. Otros me observaban con ojos que calculaban y medían. Y una en particular, una vampira llamada Sara Negra, no ocultaba su disgusto.
Una humana jugando a ser reina, dijo Sara en voz alta una tarde durante una sesión de la corte, su voz resonando por la sala del trono. ¡Qué pintoresco! ¡Qué absolutamente absurdo! Ya había aprendido lo suficiente para reconocer un desafío. Mejor una humana que se convierte en vampira por elección que una vampira que nunca tuvo el coraje de ser otra cosa. Respondí con calma, enfrentando la mirada de rubí de Sara sin inmutarme. La sala del trono quedó en silencio. Entonces Carlos, sentado a mi lado en su trono, rió. El sonido era tan raro que todos los vampiros en la cámara se giraron para mirar. «Ella te ha ganado, Sara», dijo, y la calidez de su voz hizo que algo en mi pecho se apretara. Me sentí una extraña mezcla de triunfo y una punzada de algo indefinible, quizá una conexión inesperada con él. El rostro de Sara se sonrojó de ira, pero se inclinó rígidamente y se retiró. Yo sentí un pequeño aumento de victoria, hasta más tarde, cuando Carlos me explicó que acababa de ganarme una enemiga de una de las figuras políticas más poderosas del mundo vampírico. Sara era una candidata a reina, dijo mientras paseábamos por los jardines del castillo esa noche, hace 50 años, cuando empecé a buscarte en serio. Ella creía que sería elegida, pero tú la rechazaste. Rechacé a todos los que no eras tú. Se detuvo bajo un roble ancestral, sus ramas extendiéndose contra el cielo estrellado. 500 años de búsqueda, María. 50 años entrevistando candidatas, y ninguna de ellas era la correcta. Ninguna de ellas era ella. Yo tampoco soy ella, dije en voz baja, sintiendo el peso de esa sombra, de esa historia que no compartía. Solo soy yo, María Cuervomir, hija de ministro, erudita, alguien que casualmente parecía adecuada en un momento de desesperación. Te equivocas. Carlos se giró para mirarme de lleno, sus ojos azules como el hielo, intensos a la luz de la luna. Y eres exactamente quien siempre has sido. El alma no miente, el reconocimiento no falla. Lo recuerdes o no, eres mi reina. Me besó entonces, por primera vez desde mi transformación. Suave, reverente, con sabor a luz de luna y a siglos de anhelo. Y yo, a pesar de mis dudas, le devolví el beso. El beso fue una revelación en sí misma, una mezcla de dulzura y la abrumadora sensación de que estaba en un lugar que no comprendía del todo, pero al que extrañamente empezaba a sentir que pertenecía. El descubrimiento llegó un martes por la mañana. Siempre los martes. Estaba en la biblioteca del castillo, un espacio que rivalizaba con cualquier cosa que hubiera conocido en mi vida humana, investigando leyes vampíricas para una próxima sesión del consejo. Siempre había encontrado consuelo en los libros, en el peso sólido del conocimiento recopilado y preservado. Ni siquiera la inmortalidad podía cambiar eso. Estaba buscando un volumen en el estante superior cuando me golpeó una ola de mareo. Los vampiros no se mareaban. Me aferré a la escalera, respirando con cuidado a través de la extraña sensación. No era náusea, ni vértigo, era otra cosa, algo que hacía que mi cuerpo recién sensible se sintiera extraño y equivocado. Su Majestad, el bibliotecario, un vampiro anciano llamado Cornelio, apareció a mi lado. ¿No se encuentra bien? Estoy bien, comencé, y luego me detuve porque pude escucharlo. Un segundo latido, débil, rápido, imposible, proveniente del interior de mi propio cuerpo. Me quedé helada. Un silencio atronador inundó la biblioteca, solo roto por el insistente thump thump que solo yo percibía. Llama a Carlos, susurré, mi voz apenas un soplo. Llámalo ahora. La siguiente hora fue un caos, médicos convocados, exámenes realizados, textos antiguos consultados, y a través de todo,
ese diminuto e imposible latido continuó su ritmo constante. Estaba embarazada, 6 meses después de mi transformación, llevando un hijo que no debería existir. Los embarazos vampíricos son raros, explicó el médico jefe, su voz cuidadosamente neutral. Extremadamente raros. La mayoría de los vampiros transformados pierden la capacidad de concebir por completo. Que esto suceda tan rápidamente después de la transformación y con una vitalidad tan obvia, hizo un gesto impotente hacia los instrumentos de diagnóstico que mostraban no solo un latido, sino un feto completamente formado que se desarrollaba a un ritmo acelerado. ¿Cómo es posible? La mano de Carlos apretó la mía con la fuerza suficiente para hacerme daño, su mirada clavada en mí, en un trance. No lo sabemos, Su Majestad. El médico hizo una reverencia. Este embarazo no tiene precedentes. El niño parece estar desarrollando rasgos tanto humanos como vampíricos. Un verdadero híbrido. Híbrido, la palabra flotó en el aire como una profecía. Presioné mi mano libre contra mi abdomen, sin sentir nada todavía, pero sabiendo con absoluta certeza que todo había vuelto a cambiar. Mi identidad, mis dudas, todo se desvaneció ante la verdad tangible de esta nueva vida. Ahora, una parte de mí, de la María humana, sí persistía. Necesito ver a mi padre, dije. El reverendo José Cuervo Mir había envejecido en los 6 meses transcurridos desde mi transformación. Su cabello se había vuelto completamente gris. Nuevas líneas surcaban su rostro, pero cuando me vio acercarme a la iglesia, escoltada por una docena de guardias vampiros, corrió hacia mí como un hombre de la mitad de su edad. María. Me estrechó en un abrazo que olía a libros viejos, a vino de comunión y a hogar. Oh, mi niña, mi preciosa niña. Lo abracé con fuerza. Este hombre que me había criado, que había intentado protegerme, que me había dejado huir cuando se tomó la decisión. A través del vínculo sentí el suave retiro de Carlos, dándonos privacidad, aunque permaneció lo suficientemente cerca para protegernos. Perdona que no haya venido antes, le dije al hombro de mi padre. Quería esperar hasta estar establecida. ¿Establecida? Mi padre se apartó para mirarme. ¿Eso es lo que eres ahora? No sé lo que soy. Le toqué el estómago inconscientemente. Padre, necesito decirte algo. Necesito... Respiré hondo. Un acto que ya no necesitaba, pero que aún realizaba por costumbre. Estoy embarazada. Las palabras cayeron entre nosotros como piedras en agua quieta. Mi padre me miró fijamente, aturdido. Eso es imposible. Eres una vampira. Tú no puedes. Lo estoy. Los médicos lo confirmaron. Un hijo híbrido. Mitad vampiro, mitad. Mi voz se quebró. La emoción me desbordó. Mirada humana. Mi mirada humana. La parte de mí que sigue siendo tu hija. Había esperado shock, horror, quizás incluso rechazo. En cambio, José Cuervo Mir comenzó a llorar. Un nieto, susurró, los ojos desbordados. Dios en el cielo, un nieto. Nos adentramos en la iglesia, en la familiar quietud del santuario. Mi padre encendió velas por costumbre, y yo me encontré arrodillada ante el altar, donde me había arrodillado innumerables veces de niña. No sé si se me permite rezar ya, dije en voz baja. No sé si Dios escucha las oraciones de los no muertos. Dios escucha todas las oraciones, respondió mi padre, arrodillándose a mi lado. O no escucha ninguna. De cualquier manera, decirlas no puede hacer daño. Así que recé, no por perdón, no por guía, simplemente por la fuerza para enfrentar lo que viniera después. Y cuando abrí los ojos,
Mi padre me observaba con una expresión que no podía descifrar. «Necesito mostrarte algo», dijo. Me llevó a la biblioteca de la iglesia, a la sección donde se guardaban los manuscritos más antiguos. Sus manos, aún firmes a pesar de su edad, sacaron un volumen encuadernado en cuero que reconocí de inmediato, el diario de mi madre. «Debí haberte dado esto hace años», dijo mi padre. Pero tenía miedo, miedo de lo que pudiera significar, miedo de la carga que te impondría. Abrió el diario en una página marcada con una cinta. «Tu madre tenía visiones. ¿Sabías eso?» Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Sueños que se hacían realidad, advertencias sobre eventos que aún no habían sucedido. El don corría en su familia, en la línea de sangre Cuervomir. Mi padre señaló un pasaje escrito con la delicada letra de mi madre. «2 años antes de que nacieras, tuvo una visión. La escribió aquí. Leí las palabras, mis nuevos ojos de vampira viendo perfectamente incluso en la tenue luz de la biblioteca. Vi a mi hija de pie entre dos mundos, humano y otro, mortal y eterno. Llevaba una corona que brillaba con luz, y a su lado estaba un rey de sombras, y en sus brazos llevaba a un niño que sería el primero de un pueblo nuevo, un puente, un comienzo. Vi la guerra venir. Vi resistencia y miedo y aquellos que preferirían destruir antes que cambiar. Pero también vi esperanza. Vi a mi hija eligiendo el amor sobre la seguridad, eligiendo la fe sobre la certeza, eligiendo creer que el mundo podía ser sanado. Y la vi triunfar. Mis manos temblaban mientras sostenía el diario. «Tu madre murió trayéndote a este mundo», dijo mi padre suavemente. «Pero murió sabiendo en lo que te convertirías, sabiendo el propósito que servirías». Tomó mis manos entre las suyas. Estaba enojado con Dios por quitármela, por dejarme criarte solo. Pero estando aquí ahora, viendo en lo que te has convertido, entendiendo lo que estás destinada a hacer, creo que quizás ella sabía que su sacrificio era necesario. «Oh, Padre, yo bendigo esta unión», me interrumpió mi padre, su voz firme y clara. «Yo bendigo a este hijo que llevas. Yo bendigo el trabajo que harás para unir nuestros mundos». Me estrechó en otro abrazo. «Dios obra de maneras misteriosas, hija mía, incluso a través de vampiros, incluso a través de lo imposible». Me aferré a él y lloré. Lágrimas de sangre que mancharon su camisa, pero él no se apartó. En la puerta, Carlos observaba en silencio, y a través del vínculo sentí su asombro, su gratitud, su amor. En ese momento, en medio de la catedral, con mi padre llorando a mi lado y mi rey vampiro observando, sentí que, quizás, había encontrado mi lugar. No como la María erudita, ni la reina reencarnada, sino como un puente, una promesa, la madre de un futuro incierto pero lleno de una esperanza que nunca antes había imaginado. La investigación me consumió. Los siguientes 3 meses los pasé en la biblioteca del castillo, devorando cada texto que encontraba sobre la integración vampiro-humana, sobre profecías antiguas, sobre la posibilidad teórica de unir 2 mundos que habían existido separados durante milenios. Y lo encontré. La convergencia. Enterrado en un manuscrito tan viejo que las páginas se desmoronaban al tacto. Escrito en un dialecto del arameo antiguo que había pasado 5 años aprendiendo a leer. Un ritual, un hechizo, una oración, una forma de derribar las barreras entre los reinos vampírico y humano, de hacer visible lo que había estado oculto, de crear comprensión donde solo había habido miedo. «Es posible», le dije a Carlos una noche, mi voz entrecortada por la emoción. «Mira, el ritual requiere representantes de las 7 líneas de sangre sagradas. Uno debe estar dispuesto a sacrificarse.
Uno debe ser eterno, y la activación debe ocurrir en un momento de fe absoluta, cuando los límites entre la vida y la muerte, lo humano y lo vampírico, son más delgados. Carlos estudió el manuscrito con cuidado. Esto es una leyenda. Nadie ha logrado realizar la convergencia porque nadie ha tenido nunca todos los componentes necesarios. Coloqué mi mano sobre mi vientre creciente. Nuestra hija se había desarrollado rápidamente en los últimos meses, visible ahora incluso a través de mi ropa. Pero nosotros sí, dije. Las 7 líneas de sangre, un rey vampiro y una reina humana transformada, y un hijo híbrido que existe como prueba viviente de que nuestras especies pueden fusionarse. Si intentamos esto y fallamos, entonces fallamos, le sostuve la mirada. Pero si no lo intentamos, si seguimos permitiendo que nuestros mundos existan en la sombra y la separación, ¿para qué sirve mi transformación? ¿Para qué sirve la existencia de nuestra hija? ¿Para qué es todo este sacrificio, este cambio, esta imposibilidad? A través del vínculo sentí la resistencia de Carlos, su miedo, su deseo desesperado de mantenerme a salvo, de protegerme de los peligros que implicaría intentar algo así. Pero también sentí, enterrada en lo profundo, su esperanza. La idea de un futuro mejor, una luz en la oscuridad de su larga existencia. Necesitarías apoyo, dijo finalmente. El Consejo tendría que aprobarlo. Los líderes humanos tendrían que cooperar. Esto no es algo que podamos hacer solos. Entonces construimos una coalición. Saqué las páginas que había estado redactando. He hecho listas, casas vampíricas que podrían apoyar la integración, líderes humanos, religiosos y políticos que han mostrado apertura hacia nuestra especie. Empezamos poco a poco, generamos confianza y creamos una base lo suficientemente sólida para apoyar el cambio que proponemos. Podría llevar años. Somos inmortales, le recordé con una pequeña sonrisa. Tenemos tiempo. Carlos me miró durante un largo momento. A esta mujer que había sido una erudita asustada hacía 6 meses y ahora proponía alterar fundamentalmente la estructura de la realidad. ¿Cuándo te volviste tan segura?, preguntó. Cuando sentí a nuestra hija moverse por primera vez, le respondí. Y me di cuenta de que quería que creciera en un mundo mejor que el que heredamos. Así que comenzaron. La construcción de la coalición fue un trabajo lento y frustrante. Algunas casas vampíricas acogieron la idea de la integración. Otras la rechazaron con una hostilidad apenas disimulada. El lado humano era aún más complicado. Líderes religiosos que habían pasado sus vidas enseñando que los vampiros eran demoníacos, enfrentaron preguntas difíciles sobre si la reconciliación era posible. Los líderes políticos se preocupaban por las estructuras de poder, por los recursos, por las 1000 complicaciones prácticas que surgían al intentar fusionar 2 sociedades fundamentalmente diferentes. Pero lentamente, dolorosamente, un grupo emergió. 12 vampiros dispuestos a apoyar la convergencia. 12 humanos lo suficientemente valientes como para trabajar junto a ellos. Y en el centro de todo, María Cuervomir, con 7 meses de embarazo y más decidida que nunca. La tenacidad de una erudita aplicada, ahora enfocada en el destino del mundo. Deberías descansar, me instó Carlos después de una sesión particularmente agotadora con líderes religiosos humanos. El embarazo te está pasando factura. El embarazo me está dando un propósito. Le respondí. Presioné mi mano sobre mi vientre, sintiendo las fuertes patadas de una niña que parecía demasiado activa para no haber nacido aún. Cada día que la llevo, estoy más convencida de que esto es lo correcto, de que ella merece crecer en un mundo donde no tenga que ocultar la mitad de lo que es.
Fue durante una de estas reuniones de la coalición cuando la pieza final encajó. Una erudita humana anciana, una mujer que había dedicado su vida a estudiar la historia vampírica, trajo un manuscrito que me hizo contener la respiración. Encontré esto en la biblioteca de un monasterio, explicó la mujer. Es un texto complementario al ritual de convergencia. Explica lo que representa el niño híbrido. Leí la traducción con Carlos mirando por encima de mi hombro. La primera, no meramente una niña de dos mundos, sino el plano para una nueva especie. Cuando la primera nazca, las viejas barreras se debilitarán. Cuando la primera respire, el velo se adelgazará. La primera no es el fin de la profecía. La primera es el comienzo de la integración misma. Nuestra hija, susurré, sintiendo la carne de gallina erizarse en mis brazos. No es solo un híbrido, es la llave. Su nacimiento será el catalizador, terminó Carlos. Lo que significaba que necesitábamos programar el ritual de convergencia con mucho cuidado. Y significaba que cualquiera que se opusiera a la integración vería mi embarazo como una amenaza directa. El aire se volvió de repente más pesado. Mi condición, que antes era una carga física, ahora era un blanco. El ataque llegó 2 semanas antes de mi fecha de parto. Había estado en los jardines del castillo, caminando para aliviar la constante incomodidad del embarazo avanzado, cuando el mundo se inclinó de repente. Manos me agarraron, un paño presionado sobre mi boca, amargo con alguna sustancia que hizo flaquear mi fuerza vampírica. Luché, pero mi cuerpo era torpe, pesado con el niño. Logré gritar una vez antes de que la oscuridad me reclamara. Mi último pensamiento fue para la criatura en mi vientre, la vulnerabilidad. Desperté en una cámara de piedra que no reconocí, fría, húmeda, subterránea, y de pie frente a mí estaba Sara Negra. «Estás despierta. Bien». La voz de Sara era tranquila, casi agradable. Esperaba que pudiéramos hablar antes del final. Luché contra las cadenas que me ataban a la pared. Plata, el único metal que podía dañar a un vampiro, quemarlos, debilitarlos. Mis muñecas ya se estaban ampollas. El dolor físico era agudo, pero la humillación era peor. «La convergencia», continuó Sara, rodeándome como una depredadora. «¿De verdad creíste que las viejas familias permitirían algo así? ¿Realmente creíste que renunciaríamos a milenios de poder, de secretismo, de superioridad solo para que humanos y vampiros pudieran darse la mano y cantar canciones juntos?» Su burla era un veneno que se clavaba en mi piel. «No se trata de darnos la mano», logré decir, mi voz ronca. «Se trata de supervivencia, de evolución, de crear algo mejor de lo que tenemos ahora». La convicción me daba fuerzas, a pesar del dolor. ¿Mejor para quién? Sara se detuvo directamente frente a mí. ¿Mejor para niños mestizos como la cosa que llevas? ¿Mejor para humanos débiles que apenas pueden manejar sus propias sociedades? ¿O mejor para vampiros que han existido perfectamente bien en la sombra durante miles de años? ¿Mejor para todos los que están cansados de vivir con miedo? Sara se rió. Palabras nobles de alguien que solo ha sido vampira durante 6 meses. No sabes nada de nuestro mundo, pequeña erudita. Nada de lo que cuesta mantener el equilibrio entre nuestra especie y la suya. «Entonces enséñame», dije desesperadamente. «Explícame por qué la integración está mal. Convénceme de que esconderse en secretos y mantener muros entre personas que podrían ayudarse mutuamente es el camino correcto». Mi voz temblaba, no de miedo, sino de una frustración ardiente. «No necesito convencerte de nada». La mano de Sara se movió hacia mi vientre hinchado, presionando lo suficientemente fuerte como para ser amenazante.
Solo necesito asegurarme de que tu hijo mestizo nunca nazca, de que la profecía muera contigo, de que las viejas costumbres continúen. El terror me invadió, no por mí misma, sino por la vida que llevaba, por el futuro que dependía de una niña imposible, mi hija. Carlos me encontrará, dije, tratando de sonar segura. El vínculo lo traerá aquí. El vínculo requiere tiempo para rastrearlo, y estas cámaras están protegidas contra tal magia. Sara sonrió. Para cuando te encuentre, será demasiado tarde. Cerré los ojos, extendiéndome a través del vínculo tan fuerte como pude, enviando no solo mi ubicación, sino también emoción, miedo, amor, necesidad desesperada. Y algo más, algo que me sorprendió incluso a mí, fe, fe en que Carlos vendería, fe en que el niño sobreviviría, fe en que la convergencia estaba destinada a suceder, que la profecía era real, que todo lo que había sacrificado, cambiado y llegado a ser, me llevaba a este momento. Fe como mi madre había escrito, fe como mi padre me había enseñado, fe que no requería certeza, solo el coraje de creer cuando toda la evidencia sugería desesperación. Era un salto al vacío, pero con la esperanza de que hubiera algo al otro lado. Te perdono, dije en voz baja. La mano de Sara se detuvo. ¿Qué? Te perdono. Abrí los ojos, encontrando la mirada de Sara directamente. Te perdono por tu miedo, por tu ira, por creer que la única forma de estar a salvo es asustar a los demás. ¿Me perdonas? La voz de Sara se elevó. ¿Me perdonas? Estoy a punto de acabar contigo, con tu hijo, con todo este estúpido sueño de integración. Te perdono, repetí, porque entiendo que el cambio es aterrador. Renunciar al poder es aterrador. Confiar en que algo nuevo podría ser mejor que lo que siempre hemos conocido es lo más difícil del mundo. Me las arreglé para esbozar una pequeña sonrisa. Pero he aprendido algo en los últimos 6 meses. El miedo es solo otro tipo de prisión, y la única forma de ser libre es elegir el amor en su lugar. Sara me miró fijamente. ¿Estás loca? Quizás. Mi sonrisa se amplió. O quizás solo soy la hija de un ministro que todavía cree en la gracia. Las palabras apenas habían salido de mi boca cuando la luz explotó en la cámara. No luz de antorchas, no luz solar, algo más. Algo que resplandecía de mi pecho, del niño que llevaba, del núcleo mismo de mi ser. La convergencia estaba sucediendo, no según lo planeado, no en el lugar del ritual con la coalición reunida y las ceremonias adecuadas realizadas, sino sucediendo de todos modos, activada por una fe tan pura y fuerte que eludió todas las cuidadosas preparaciones. Sentí cómo las barreras entre mundos se rasgaban como tela. Sentí cómo el velo que separaba al vampiro del humano, al inmortal del mortal, a la sombra de la luz, se hacía añicos. Sentí por un momento imposible, conectada a cada ser vivo en ambos reinos. La luz se volvió cegadora. Oí a Sara gritar. Sentí cómo las cadenas de plata se desprendían. Sentí unos brazos fuertes que me sujetaban al colapsar. Carlos, me había encontrado. Por supuesto que me había encontrado. Te tengo, respiró contra mi cabello. Los tengo a ambos. Y a través del vínculo, a través de la luz, a través de la ola de magia que aún se extendía en círculos, sentí que algo cambiaba. La convergencia había funcionado. Parcialmente, no del todo, no permanentemente, pero lo suficiente. Lo suficiente para crear grietas en las barreras. Lo suficiente para hacer visible lo que había estado oculto. Lo suficiente para probar que la integración era posible,
A medida que la conciencia se desvanecía, mi último pensamiento coherente fue de gratitud. Gratitud por haber sido lo suficientemente valiente como para creer. Desperté 3 días después en la enfermería del castillo. Carlos estaba sentado junto a mi cama, tal como había estado durante mi transformación, su mano sosteniendo la mía. La niña, fueron mis primeras palabras, urgentes y asustadas. A salvo, desarrollándose normalmente. El alivio de Carlos me inundó a través del vínculo. Los médicos dicen que la convergencia en realidad estabilizó el embarazo. Deberías dar a luz en el transcurso de la semana. Me recosté contra las almohadas, agotada pero inmensamente aliviada. A salvo. Nuestra hija estaba a salvo. Sara, viva, inconsciente. La voz de Carlos se endureció. Cuando despierte, será juzgada por secuestrar a la reina. Debería ejecutarla. No, Carlos, no. Apreté su mano débilmente. Actuó por miedo. Y al final, sus acciones desencadenaron la convergencia. Sin ella, quizás nunca habríamos descubierto que la fe por sí sola podía activar el ritual. A través del vínculo sentí la resistencia de Carlos, su rabia por lo que casi se había perdido, su desesperada necesidad de proteger, pero también, lentamente, su comprensión. Eres demasiado indulgente, dijo. Soy exactamente lo suficientemente indulgente. Me las arreglé para esbozar una sonrisa. Además, vamos a necesitar gente como Sara, gente que entienda las viejas costumbres, gente que pueda ayudar a tender puentes en la transición. ¿Quieres hacer una aliada de alguien que intentó matarte? Quiero demostrar que el cambio es posible. Le atraje más cerca, incluso para aquellos que más se resisten. Durante la siguiente semana, mientras mi cuerpo se preparaba para el parto, el mundo fuera del castillo se transformó. La convergencia parcial había funcionado exactamente como predijo la profecía. Los vampiros eran de repente visibles para los humanos que nunca antes habían podido percibirlos. Los humanos ahora podían entrar en territorios vampíricos que habían estado ocultos durante milenios. El velo entre mundos no había caído por completo, pero se había adelgazado lo suficiente como para que la separación ya no fuera absoluta. El pánico se apoderó de ambas poblaciones. Miedo, ira, confusión. Pero también, en algunos sectores, esperanza. La coalición que yo había construido entró en acción, mediando conflictos, explicando el cambio, trabajando para prevenir la violencia que amenazaba con estallar cuando dos mundos chocaron. Y en un giro sorprendente, Sara Negra, habiendo presenciado el poder de la convergencia de primera mano, accedió a usar su influencia para calmar a las casas vampíricas que se oponían a la integración. Me equivoqué, me dijo durante una breve visita a la enfermería. No en todo. La integración será difícil, peligrosa y costosa. Pero me equivoqué al creer que evitarla era posible. La profecía es real. Tu hija está llegando y la única opción ahora es si guiamos este cambio o si dejamos que nos destruya. No fue exactamente una disculpa, pero fue un comienzo. Ana nació un martes, igual que el día en que la carta había llegado para cambiar mi vida. El parto fue largo, difícil, lo suficientemente peligroso como para que incluso los médicos vampiros se preocuparan. Pero cuando finalmente la tuve en mis brazos, todo el dolor se disolvió en asombro. Era perfecta, cabello blanco como su padre, ojos que cambiaban entre azul hielo y marrón cálido según su estado de ánimo, dedos diminutos que ya agarraban con una fuerza sorprendente. Una híbrida. La primera, el plano para una nueva especie, el comienzo de todo. Carlos estaba junto a la cama,
mirando a su hija con una expresión de amor tan fiero que sentí lágrimas en mis ojos. Es hermosa, susurró. Es perfecta. Es nuestra, terminé. Es nuestra. Y mientras el sol salía sobre un mundo cambiado para siempre, mientras vampiros y humanos por igual intentaban navegar por esta nueva realidad, mientras la profecía se desarrollaba exactamente como había sido escrita, sostuve a mi hija cerca y comprendí finalmente en qué me había convertido. No en la reencarnación de una reina perdida, simplemente en una madre, un puente, una mujer que tuvo la fe suficiente para creer en lo imposible. Y a veces eso era suficiente para cambiar el mundo. El primer año fue que un caos, no el caos violento de la guerra, aunque hubo escaramuzas, no el caos destructivo del colapso, aunque los sistemas se tensaron bajo el peso del cambio, sino el caos complicado y desordenado de dos mundos aprendiendo a coexistir cuando cada instinto gritaba separación. Lo navegué todo con Ana atada a mi pecho en un portabebés que Carlos había encargado a los mejores artesanos de ambos reinos, humanos y vampiros, aprendiendo a trabajar juntos, creando algo hermoso a partir de la unión de sus habilidades. Ana creció más rápido que los niños humanos, pero más lento que los jóvenes vampiros. A los 6 meses ya caminaba. A los 9 hablaba en oraciones completas. Para su primer cumpleaños podía leer textos simples en 3 idiomas y había incendiado accidentalmente las cortinas de la guardería con un poder que nadie había anticipado. Proyección empática, explicaron los médicos, examinando las marcas de quemaduras con fascinación. Sintió su miedo cuando los guardias irrumpieron y su poder manifestó esa emoción como fuego. Es algo sin precedentes. Todo en Ana era sin precedentes. Podía caminar a la luz del sol sin sufrir daño. Su naturaleza híbrida la protegía de la debilidad que afectaba a los vampiros puros. Podía encantar tanto a humanos como a vampiros con igual facilidad. Su sonrisa trascendía las barreras de las especies y poseía una habilidad empática tan fuerte que a menudo tenía que protegerla de las abrumadoras emociones de las multitudes que se reunían cada vez que la familia real aparecía en público. Demasiados sentimientos, decía Ana, presionando sus pequeñas manos contra sus sienes. Mamá, demasiados. Así que aprendí a crear espacios tranquilos para mi hija, jardines donde solo la familia podía entrar, bibliotecas donde los únicos sonidos eran el pasar de las páginas y las conversaciones susurradas, momentos de paz en un mundo que aún estaba aprendiendo a ser pacífico. La integración progresó a trompicones. El Gran Consejo, ahora expandido para incluir a 12 humanos junto con los 12 representantes vampiros, se reunía mensualmente para abordar las interminables complicaciones de fusionar dos civilizaciones. Disputas de propiedad, jurisdicciones legales, la cuestión de si la ley vampírica o la ley humana tenían precedencia en los conflictos. Yo presidía estas sesiones con una paciencia que me sorprendía incluso a mí. Yo, que una vez había estado aterrorizada de hablar en público, ahora comandaba la atención de los seres más poderosos de ambos reinos. La cuestión no es qué ley es superior, dije durante un debate particularmente acalorado. La cuestión es cómo se ve la justicia cuando todos intentamos vivir juntos. Y la justicia, he aprendido, requiere escuchar antes de juzgar, comprender antes de condenar, gracia antes del castigo. Las enseñanzas de mi padre, filtradas a través de las visiones de mi madre, convertidas en política. Funcionó lenta y dolorosamente, pero funcionó. Mi padre, José, nos visitaba a menudo en esos primeros años. Llegaba al castillo con su Biblia gastada y su suave sonrisa,
y Ana corría hacia él con chillidos de alegría. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Al verlos juntos, sentí que mi corazón se expandía de maneras que no sabía que eran posibles. Mi padre, que había perdido a su esposa en el parto y casi me perdía a mí en el mundo vampírico, había recibido este regalo. Una nieta que lo amaba sin reservas. Una segunda oportunidad para la familia. Era un pequeño milagro entre tantos grandes. Está creciendo tan rápido, dijo mi padre una noche mientras estábamos sentados en los jardines del castillo, mientras Ana perseguía luciérnagas con velocidad sobrenatural. A veces la miro y veo a tu madre, la misma alegría feroz, la misma certeza de que el mundo es bueno y amable y digno de amor. Aunque sea mitad vampira, pregunté en voz baja, consciente de la vieja división, del tabú, especialmente porque es mitad vampira. Mi padre se volvió hacia mí. ¿No lo ves? Es la prueba de que la gracia de Dios se extiende más allá de nuestra comprensión, de que el amor puede salvar cualquier abismo, de que la nueva vida puede surgir de las uniones más inverosímiles. Hizo una pausa, observando a Ana atrapar suavemente una luciérnaga en sus manos ahuecadas, examinándola con asombro antes de liberarla de nuevo en el crepúsculo. Me equivoqué al temer tu transformación, continuó mi padre. Pensé que te estaba perdiendo, pero te has vuelto más tú misma de lo que nunca fuiste antes, más valiente, más fuerte, más segura de tu propósito. Me tomó la mano. Tu madre estaría tan orgullosa. Apoyé mi cabeza en el hombro de mi padre. Este hombre que me había criado sola, que me había enseñado sobre la fe, la gracia y el coraje de creer en cosas imposibles. Gracias, susurré, por dejarme ir, por confiar en que podría encontrar mi camino. No encontraste tu camino, mi querida. Mi padre besó la parte superior de mi cabeza. Tú creaste un camino donde no existía ninguno. Hay una diferencia. Sus palabras se me grabaron en el alma. Cuando Ana tenía 8 años, llegó la visión. Desperté con el sonido de los gritos de mi hija, no el lamento sobresaltado de una pesadilla, sino el sonido crudo y aterrorizado de alguien presenciando horrores más allá de la comprensión. Carlos y yo llegamos a la habitación de Ana en segundos, encontrando a nuestra hija acurrucada en una esquina, con los ojos muy abiertos y desenfocados. Su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente. Sentí su miedo como una descarga eléctrica, una oleada de pánico que no era mío. «Vienen», Ana jadeó. «Mamá, vienen. Tantos de ellos, diferentes, extraños, asustados y enojados y confundidos». La abracé. «¿Quiénes vienen, cariño?» Los otros, los ojos de Ana, aún vidriosos por la visión, se encontraron con los míos. No solo vampiros y humanos, hombres lobo, hadas, demonios, cosas sin nombre. También se han estado escondiendo, esperando, observando. Y ahora las barreras están cayendo, y están atravesando, y todos están tan asustados. La visión soltó su agarre. De repente Ana se desplomó contra mí, exhausta y temblorosa. Carlos y yo intercambiamos miradas por encima de la cabeza de nuestra hija. A través del vínculo sentí su shock, su miedo, su impulso inmediato de evitar de alguna manera lo que Ana había visto. Pero yo había aprendido algo en 8 años de navegar por la integración. No se podía detener el cambio, solo se podía preparar para él. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté a Ana suavemente. ¿Cuánto tiempo antes de que vengan? Años. La voz de Ana era pequeña. Pero no muchos. Quizás cuando sea mayor. Quizás cuando esté lista para ayudarlos. Quizás cuando el mundo estuviera listo para la siguiente fase de la convergencia. Los años que siguieron se dedicaron a prepararse para lo que Ana había previsto.
Ana demostró ser una estudiante brillante, absorbiendo conocimientos con el hambre académica de su madre y la mente estratégica de su padre. Estudió con los mejores maestros de ambos reinos, filósofos humanos e historiadores vampiros, científicos y místicos. Cualquiera que pudiera ayudarla a comprender el mundo que algún día ayudaría a remodelar. Pero también se entrenó en combate con Carlos, aprendiendo a defenderse a sí misma y a los demás. Estudió diplomacia con el Gran Consejo, aprendiendo a navegar por las traicioneras aguas de la política multiespecies. Y pasó largas horas con su abuelo, aprendiendo sobre la fe, la gracia y el poder del perdón. Sara Negra se convirtió en una mentora inesperada. La vampira que una vez había intentado evitar el nacimiento de Ana, ahora se dedicaba a preparar a la niña para el liderazgo. Le enseñó a Ana las viejas costumbres, las tradiciones vampíricas que no podían perderse incluso mientras el mundo cambiaba. Era severa, exigente y completamente dedicada a asegurar que Ana comprendiera tanto el peso como el privilegio de su posición. Tu madre cambió el mundo a través de la fe y el amor, le dijo Sara a Ana durante una lección particularmente agotadora sobre la ley vampírica. Noble, necesario, pero no suficiente. Tendrás que ser más dura que ella, más astuta, dispuesta a tomar decisiones que te perseguirán. ¿Por qué?, preguntó Ana. Porque cuando las otras especies emerjan, no todas vendrán en paz. Algunas vendrán con desesperación, otras con ira, algunas buscando el dominio. La mirada de Sara era firme. Y tendrás que proteger tanto a tu gente como a la de ellos, a veces unos de otros, a veces de sí mismos. Era una enseñanza dura, pero Ana la absorbió, equilibrando el pragmatismo de Sara con el idealismo de su madre, la fuerza de su padre con la compasión de su abuelo. Se convirtió en algo sin precedentes, hermosa y terrible a partes iguales, amable y despiadada, gentil y feroz, un puente entre mundos, una líder para una era que aún no había comenzado. Mi padre, José Cuervomir, murió a los 77 años, un martes por la mañana a finales de primavera. Era el año 22 de la nueva era. Ana acababa de cumplir 22, luciendo como una mujer de veintitantos años en la cima de su poder y gracia. Lo había estado esperando, había visto a mi padre ralentizarse en los últimos años, sus pasos cada vez más pesados, su aliento más corto. Había sabido, con la terrible certeza que acompañaba a la inmortalidad, que le sobreviviría por siglos. Pero saberlo no lo hacía más fácil. Me senté junto a su cama en la rectoría de la iglesia, sosteniendo su mano mientras la luz de la mañana pintaba la habitación en tonos dorados. Ana estaba arrodillada a su otro lado, con lágrimas en la cara. Carlos estaba en la puerta, dándonos privacidad, pero presente para apoyar. No tengo miedo, susurró mi padre, su voz fina pero firme. He vivido una buena vida, una vida bendita. Crié a una hija que cambió el mundo, conocí a una nieta que lo salvará. No, le dije, mi voz quebrándose, no hables como si te fueras. Pero me voy, mi querida. Mi padre me apretó la mano con la poca fuerza que le quedaba. Esta es la forma natural de las cosas. Los humanos están destinados a morir. Es lo que hace que nuestras vidas sean preciosas. Cada momento importa porque sabemos que no habrá momentos infinitos. Giró ligeramente la cabeza para mirar a Ana. Vas a hacer grandes cosas, le dijo. Más grandes que tu madre, más grandes de lo que nadie espera. Pero recuerda lo que te enseñé. El poder sin compasión es tiranía. La fuerza sin piedad es crueldad. Y el liderazgo sin amor es solo otra forma de esclavitud. Lo recordaré, abuelo. La voz de Ana se quebró. Lo prometo.
Buena chica. Mi padre sonrió, luego volvió a mirarme. Y tú, mi brillante, valiente, imposible hija, deja de intentar salvar a todo el mundo. Ya has hecho suficiente. Ya has construido suficiente. Deja que otros carguen con la carga por un tiempo. No sé cómo, admití. Aprende. Su mano en la mía era tan frágil ahora, huesos envueltos en piel delgada como papel. Confía en que el mundo seguirá girando incluso cuando no estés vigilando. Confía en que Ana está lista. Confía en que Carlos la apoyará. Confía en que el trabajo que has hecho ha creado algo lo suficientemente fuerte como para perdurar. Respiró una vez más, exhaló lentamente y se fue. Sentí su ausencia como una herida física. El hombre que me había criado, que me había enseñado todo lo que sabía sobre el amor, la fe y el coraje, simplemente ya no estaba allí. Lloré, lágrimas de sangre que mancharon la mano de mi padre donde la sostenía. Lloré por la pérdida, por la injusticia de la mortalidad y la inmortalidad existiendo lado a lado, por el conocimiento de que yo llevaría este dolor durante siglos, mientras mi padre había encontrado la paz. Ana lloró también, presionando su rostro contra el pecho de su abuelo, sus habilidades empáticas haciéndole sentir no solo su propio dolor, sino el de todos. Y Carlos, de pie en la puerta, lloró por el hombre que había bendecido su unión, que le había mostrado que la humanidad valía la pena proteger, que le había enseñado que la fe podía ser tan poderosa como cualquier magia. Enterraron a José Cuervomir en el cementerio de la iglesia, junto a su esposa, bajo una lápida que simplemente decía: «Amado padre y abuelo, nos enseñó a creer en la gracia». El dolor me cambió de maneras que no había anticipado. Durante 22 años había estado en constante movimiento, construyendo coaliciones, mediando disputas, creando políticas, sin parar, sin descansar, siempre convencida de que, si me detenía aunque fuera un momento, todo lo que había construido se desmoronaría. Pero la muerte de mi padre me obligó a detenerme, a sentarme con el dolor, a sentir la pérdida, a comprender finalmente que algunas cosas no podían arreglarse, ni gestionarse, ni negociarse. Algunas cosas simplemente tenían que soportarse. Me retiré de las sesiones del Gran Consejo durante 6 meses, dejando que Ana, Sara y los demás líderes se ocuparan del gobierno diario. Pasé mi tiempo en la biblioteca del castillo, leyendo la Biblia de mi padre, traduciendo los textos arameos que primero habían despertado mi interés en las profecías antiguas. Y lentamente, gradualmente, aprendí lo que mi padre había intentado enseñarme en sus últimas palabras: a dejar ir, a confiar, a creer que el mundo que había ayudado a crear era lo suficientemente fuerte como para mantenerse en pie sin mi constante vigilancia. Cuando regresé al liderazgo activo al final de esos 6 meses, era diferente, más suave, más dispuesta a delegar, más aceptadora de la imperfección y más segura que nunca de que Ana estaba lista para liderar. La emergencia multiespecies ocurrió exactamente como Ana había previsto. Comenzó con susurros, rumores, avistamientos de criaturas que no podían existir, manadas de hombres lobo apareciendo en bosques que habían parecido vacíos, cortes de hadas manifestándose en antiguos bosques, demonios emergiendo de sombras que se habían vuelto demasiado profundas. Las barreras que la convergencia parcial había debilitado, finalmente se estaban rompiendo por completo. Ana, ahora con apariencia de una mujer de 20 y tantos, aunque tenía 25 años, tomó el control con una confianza que hizo que mi corazón se llenara de orgullo.
Se acercó a las especies emergentes con la misma combinación de fuerza y compasión que había definido la integración vampiro-humana. Se reunió con alfas de hombres lobo, reinas de hadas y señores demoníacos. Escuchó sus miedos y su ira y su desesperada necesidad de un lugar en un mundo que había avanzado sin ellos. Y construyó algo nuevo, el Consejo de Unidad. Representantes de cada especie conocida, un órgano de gobierno que reconocía las diferencias al mismo tiempo que insistía en la dignidad común. Era desordenado, complicado, a veces violento cuando viejos odios afloraban. Pero funcionó. Sara demostró ser invaluable durante esta fase. Sus siglos de experiencia y su antigua resistencia la hacían excepcionalmente calificada para comprender y abordar las preocupaciones de aquellos que temían el cambio. Se convirtió en la asesora principal de Ena, la voz pragmática que equilibraba el idealismo de la joven líder. Observé a mi hija navegar por estos desafíos imposibles y sentí que algo en mi pecho finalmente se asentaba. El trabajo estaba pasando a manos capaces. El futuro estaba seguro. Mi padre había tenido razón. Era hora de dejar que otros lideraran. Para el año 30 de la nueva era, el mundo se había transformado más allá del reconocimiento. Ciudades donde todas las especies se mezclaban libremente. Escuelas donde niños humanos, vampiros, hombres lobo y hadas aprendían juntos. Leyes que protegían a todos, no solo a los poderosos o a los numerosos. No era perfecto. La violencia seguía estallando. Los prejuicios seguían latentes. El miedo seguía haciendo que la gente tomara decisiones terribles. Pero era mejor, medible, innegablemente mejor que el mundo en el que yo había nacido. El monumento fue idea de Ana. Necesitamos recordar, dijo durante una sesión del Consejo de Unidad, recordar a los que murieron en los conflictos, recordar el costo de la integración, recordar que la paz se construye sobre los sacrificios de personas que creyeron que el cambio era posible. El monumento tardó 3 años en construirse, una estructura diseñada por arquitectos de todas las especies, incorporando estilos y símbolos de todas las culturas. Se alzó en el corazón de la capital integrada, un tributo imponente a la pérdida y la esperanza entrelazadas. Y un martes a finales de primavera, 30 años después del día en que llegó la carta que cambió todo, el monumento fue dedicado. Miles se reunieron, representantes de cada especie, líderes y gente común, viejos y jóvenes, todos para presenciar este momento. Ana estaba en la base del monumento, coronada esa mañana como la primera soberana de los Reinos Unidos. La corona que llevaba combinaba plata de vampiro y luz estelar de hada, hueso de hombre lobo y fuego demoníaco y oro humano, una representación física de la unidad. Carlos y yo estábamos entre la multitud, observando a nuestra hija prepararse para dirigirse a las masas reunidas. Mi madre me enseñó sobre la fe. La voz de Ana resonó en la plaza, amplificada por la magia de las hadas. Mi padre me enseñó sobre la fuerza. Mi abuelo me enseñó sobre la gracia. Y todos ellos me enseñaron que el sacrificio solo es significativo cuando conduce a algo mejor. Hizo un gesto hacia el monumento detrás de ella, donde miles de nombres estaban grabados en piedra. Humanos y vampiros, y todos los demás que habían muerto en los conflictos que siguieron a la convergencia. Estas personas pagaron el precio por el mundo que ahora disfrutamos. Dieron sus vidas, su seguridad, su comodidad para que pudiéramos estar aquí juntos. Diferentes especies, diferentes perspectivas, pero unidos en nuestro compromiso de hacer que su sacrificio signifique algo. Sentí la mano de Carlos encontrar la mía, sus dedos entrelazándose con los míos, como lo habían hecho aquel primer día en la catedral hace 30 años. A través del vínculo,
Sentí su amor, su orgullo, su profunda gratitud por haber sido lo suficientemente valiente como para creer cuando todos los demás solo veían imposibilidad. Que nunca olvidemos su sacrificio, concluyó Ana, y que nunca demos por sentada la paz que compraron con su sangre. La multitud guardó silencio por un largo momento. Luego, al unísono, comenzaron a aplaudir. No el aplauso cortés de las ceremonias formales, sino la genuina y sincera apreciación de personas que entendían el peso de lo que se había dado. Esa tarde, mientras el crepúsculo pintaba el cielo en tonos violetas y dorados, Carlos y yo estábamos juntos en un balcón con vistas a la ciudad. Debajo de nosotros, la capital integrada brillaba con luces de todas las especies, naves voladoras impulsadas por magia de hadas, calles donde hombres lobo caminaban junto a vampiros junto a humanos, jardines donde niños demoníacos jugaban con niños híbridos, todos ellos inocentes de los odios que una vez habían dividido a sus ancestros. ¿Te arrepientes?, preguntó Carlos en voz baja. ¿De algo de todo esto? Consideré la pregunta seriamente. 30 años como vampira. 30 años de desafíos y compromisos y elecciones imposibles. 30 años de ver a mi padre envejecer y morir mientras yo permanecía congelada a los 23. 30 años de responsabilidad y carga y el peso de liderar una revolución. Nunca, dije finalmente, ni por un solo momento, aunque hayas perdido tanto. No perdí, me giré para mirarlo de lleno. Cambié, hay una diferencia. Cambié de alguien que vivía con miedo a alguien que eligió el amor. De alguien que se escondía en bibliotecas a alguien que construyó un mundo nuevo. De alguien que pensaba que era ordinaria a alguien que descubrió que era extraordinaria. Le toqué suavemente la cara. Este hombre que me había reclamado en un momento de desesperación y que había pasado 3 décadas demostrando que el reconocimiento había sido real. Me diste todo, le dije en voz baja. Una hija, un propósito, la oportunidad de ser más de lo que jamás soñé posible. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Carlos me atrajo hacia él y permanecimos juntos mientras la noche se hacía más profunda a nuestro alrededor. Ana está lista, dije después de un largo silencio. El mundo está listo y nosotros finalmente podemos descansar. ¿Descansar? Los labios de Carlos se curvaron en una sonrisa. ¿Cómo es eso para gente como nosotros? No lo sé, me apoyé en su abrazo, pero estoy deseando descubrirlo. Permanecimos en un silencio cómodo, observando las luces de la ciudad parpadear como estrellas caídas a la tierra. 2 personas que habían comenzado como extrañas, unidas por la profecía y la necesidad, habían crecido en algo profundo. Compañeros, iguales. Prueba de que el amor podía superar cualquier división. Y en ese momento, María Cuervomir comprendió la verdad final que su viaje le había enseñado. No había sido elegida porque fuera especial. Se había vuelto especial porque eligió creer. Eligió tener fe cuando todos los demás solo veían miedo. Eligió amar cuando el odio habría sido más fácil. Eligió construir puentes cuando quemarlos habría sido más seguro. La chica que había entrado en la Catedral de la Noche Eterna hace 30 años había sido ordinaria en todo lo importante. Asustada, insegura, impotente. Pero había poseído un don extraordinario. El coraje de dar el primer paso hacia lo desconocido. Y ese único paso había llevado a un viaje que transformó no solo su vida, sino las vidas de innumerables otros. No solo su mundo, sino todos los mundos. A medida que caía la oscuridad y las estrellas emergían en el cielo sobre la capital integrada, mientras Ana gobernaba con una sabiduría más allá de sus años, mientras las especies que una vez habían existido en la sombra,
Ahora caminaban libremente en la luz. Yo, María, finalmente me permití descansar. Creer que el trabajo estaba hecho. Confiar en que el futuro estaba en manos capaces. Tener fe en que el amor, al final, había demostrado ser más fuerte que el miedo. La fe no se trata de certeza, susurré a la oscuridad, a la luz, a las infinitas posibilidades que se extendían. Se trata de dar el primer paso cuando no puedes ver el camino, de elegir el amor sobre el miedo, de creer que lo imposible está esperando a alguien lo suficientemente valiente como para intentarlo. No sé si lo hice bien, si todas mis decisiones fueron las correctas. A veces dudo, todavía. Pero supongo que de eso se trata vivir, ¿no? De seguir adelante, con todas nuestras dudas y nuestros pequeños momentos de coraje. Y en algún lugar en el espacio entre mundos, en el lugar donde las almas recordaban lo que la carne olvidaba, escuché la voz de mi padre una última vez. Bien hecho,